KDE anunció hace algún tiempo el adelantamiento de la extirpación de la sesión de Xorg de su escritorio Plasma. Y es que en un principio lo que estaba planeado es que la sesión de Xorg estuviese presente en todo el ciclo de vida de KDE Plasma 6 como versión mayor. Pero debido al alto nivel de adopción de Wayland entre los usuarios de KDE Plasma 6 y sobre todo el éxito de la política de imposición de Wayland por parte de Nome, o sea, llevada a cabo por Nome, en KDE decidieron adelantar planes y planificar la extirpación de la sesión de Xorg para la versión 6.8 de KDE Plasma. La decisión de adelantar los planes de extirpación se tomó a partir de los resultados que KDE ha ido obteniendo a través de su propia encuesta, en la que se veía que la adopción de Wayland era muy superior a lo que en un principio posiblemente hubiesen estimado los desarrolladores del escritorio. De hecho, cuando se tomó la decisión de extirpar la sesión de Xorg para la versión 6.8 de KDE Plasma, el 75% de los usuarios de KDE Plasma 6 utilizaban la sesión de Wayland. Y los resultados más recientes de dicha encuesta, que corresponden a la versión 6.6 del escritorio, muestran un nivel de adopción de Wayland todavía más superior, ya que la cuota de Wayland en este frente es del 95%. Sí, tal y como lo estáis oyendo, del 95%. O sea, solo el 5% de los usuarios de KDE Plasma 6.6, según la encuesta que lleva a cabo KDE, utiliza la sesión de Xorg, lo que obviamente va a ser todo un plus de motivación para extirpar la sesión de Xorg en el lanzamiento de la versión 6.8 del escritorio. Y el adelantamiento de la extirpación de la sesión de Xorg de KDE Plasma le debe mucho a la estrategia que llevó a cabo Nome hace un tiempo y que se alinea con una cosa que dije en mi anterior canal, de que Wayland sería impuesto por la fuerza o que no le quedaría otra que imponerse por la fuerza. Y es que Wayland había llegado a un punto muerto en el que las cosas básicamente no avanzaban. Y en Nome, al menos algunos de los que están en Nome, lo tuvieron muy claro en su momento. Lo que había que hacer era imponer Wayland por la fuerza. No se podía seguir así, esperando a que los desarrolladores de aplicaciones que se niegan a adaptar sus creaciones a Wayland despertara un día con el suficiente humor para ponerse mano a la obra. Debido a la gran cantidad de desarrolladores de aplicaciones que se habían atrincherado en Xorg y que básicamente de manera implícita o explícita mostraban su negativa a adaptar sus aplicaciones a Wayland, desde Nome, o al menos algunos desde Nome, lo tuvieron muy claro. La solución aquí pasa por imponer Wayland por la fuerza. Aquello, cuando se dio a conocer, generó cierto revuelo, ¿no? Porque algunos lo interpretaron como una medida muy extrema y muy radical, ¿no? Oye, ¿no te estás pasando un poco? ¿No crees que a lo mejor esto te va a perjudicar? Pero bueno, no me lo tuvieron claro al final. Decidieron seguir para adelante con la imposición de Wayland como única sesión disponible para el escritorio, como único servidor gráfico entre comillas, porque Wayland no es un servidor gráfico. Y el resultado ha sido bastante positivo. O sea, básicamente no ha tenido una sangría de usuario, la sangría de usuario que muchísimo esperaban. Y la gente que ha decidido abandonar Nome lo ha hecho por KDE Plasma. No, es que se ha ido a KDE Plasma porque querían usar Xorg. Pero vamos a ver si para entonces, ya cuando Nome ya había extirpado la sesión de Xorg, ya se sabía que la sesión de KDE Plasma sobre Xorg
tenía los días contados. O sea, para mí, migrar de Nome a KDE-Flamma para huir de Wayland cuando Xorg tiene ya fecha de caducidad en KDE-Flamma, para mí no es una decisión muy inteligente, pero bueno, es así. Digamos que desgraciadamente, ¿no? Lo que yo llamo la rama esotérica, ¿no? De la comunidad de usuarios de Linux es un tanto adicta a ejercer el rol de víctima. Y claro, no me extrañaría que algunas de estas personas sí hayan migrado de Nome a KDE-Flamma buscando mantener la sesión sobre Xorg para luego volver a hacerse la víctima y volver a migrar y así sucesivamente. Viendo que el uso de Wayland por parte de los usuarios de KDE-Flamma 6.6 roza la unanimidad, yo creo que KDE va por el camino correcto cuando tomó la decisión de extirpar la sesión de Xorg para la versión 6.8 del escritorio, y dicho momento se está acercando poco a poco. Así que me gustaría, digamos, enviarle un mensaje a los responsables del escritorio KDE-Flamma porque les va a caer una buena. De aquí al lanzamiento de KDE-Flamma 6.8 y posiblemente en los siguientes meses tras el lanzamiento de dicha versión del escritorio, a KDE le van a llegar posiblemente cientos y cientos y cientos y cientos de mensajes suplicando que se mantenga la sesión de Xorg. Aparecerán blogs con argumentos pseudotécnicos, ya estaban apareciendo por ahí algunos alegando que hay que mantener Xorg por la cuestión de la accesibilidad, pero yo sinceramente animo a KDE-Flamma a seguir adelante porque los resultados de la encuesta que realiza son muy contundentes. Y también hay que tener en cuenta que la rama esotérica de la comunidad de usuarios de Linux es uno de los mayores peces globo que hay en Internet, porque es una minoría muy pequeña realmente que está muy bien organizada y que es muy buena generando ruido, dando la impresión de que es un colectivo muchísimo más grande de lo que en realidad es. Esto queda proyectado principalmente en el debate en torno a Systemd, porque si uno ve foros de internet, Reddit y demás, parece que la mitad de los usuarios de Linux usa Systemd y que la otra mitad no lo usa. La realidad, pues más del 90% de los usuarios de Linux, al menos en el escritorio, utiliza Systemd. Y la trampa que hacen algunos esotéricos en torno a este debate es contar a Ubuntu como una distribución que no utiliza Systemd. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues básicamente porque la mayoría de los esotéricos se la pasa rajando de Systemd y de los paquetes universales y de Nome, pero la mayoría de ellos son usuarios de Ubuntu con Systemd, con Snap y con Nome. O sea, ellos son básicamente los primeros que se pasan por el forro lo que predican. Otro argumento que me estoy encontrando que están esgrimiendo, ¿no?, los defensores de X11 es el hecho de que se supone que debido a que los usuarios esotéricos de Linux son tan defensores de la privacidad, no están participando en la encuesta de KDE, por lo cual su uso de KDE-Flamma sobre Xorg no queda registrado. A ver, inestimados esotéricos. La herramienta para, digamos, frenar la extirpación de Xorg en KDE-Flamma la tenéis. Y ahora vaya a poner la excusa de que no, es que a nosotros nos preocupa la privacidad y no activamos la encuesta. Pues no sé. O sea, que para vosotros la encuesta está demasiado sesgada
porque los usuarios de Wayland estamos más predispuestos a colaborar en con este tipo de cosas y a participar en mecanismos de telemetría siempre y cuando sean transparentes, pues chicos, o sea, esto es culpa vuestra. O sea, esto es culpa vuestra. O sea, si no hubiesen dado ninguna herramienta para frenar esta decisión, tendríais algo, pero claro, como veis que esto va a ser inevitable, pues bueno, no, es que a nosotros nos preocupa la privacidad y no participamos en la encuesta. Es que la encuesta, eso es el mal. Es que eso es recopilación de datos. ¡Oh! O sea, ¿qué hago yo con una gorra de verdad en lugar de un gorrito de aluminio, tío? Hostia, tío. Hostia, tío, la he cagado en la grabación de este vídeo, tío. Y aquí tenemos un episodio más de la adicción de lo esotérico de jugar el rol de víctima en una historia en la que está implicado Wayland, Systemd, paquetes universales, sobre todo Flatpak. Curiosamente con Snap, que es más cerrado todavía, son mucho menos críticos. Y en fin, la historia que llevo prácticamente más de una década combatiendo y rebatiendo en muchas ocasiones. Guste o no, la era de Xorg en el escritorio Linux ya es prácticamente historia desde el punto de vista tecnológico, porque no hay que olvidar que Xorg, que es una reimplementación del protocolo X11, es una tecnología que tiene sus orígenes en la década de los 80 del siglo pasado. Y obviamente el concepto de procesador gráfico, por lo que sé, básicamente ni existía en esos tiempos. Esto quiere decir que las distintas reimplementaciones de X11, siendo Xorg la más reciente, que por cierto nació en el siglo XXI, digamos que fueron dopadas para forzarla a realizar tareas para las que en un principio no fueron creadas. Y debido a que esta dinámica de forzar a la tecnología para que hiciera cosas para las que en un principio no fue diseñada, terminó implosionando en el año 2012. Cuando los desarrolladores de Xorg veían que la implementación del HDR resultaba bastante complicado. Y también hay que ver que a Xorg cada vez se le veía más agujeros de seguridad y también tenía algunos defectos de seguridad que eran irresolubles por su diseño debido a que fue un software desarrollado para el contexto en el que nació, el de la década de los 80 del siglo pasado. Entre los problemas de seguridad irresoluble presentes en Xorg y también la dificultad de implementar nuevas tecnologías, parte de los desarrolladores de Xorg tomaron la decisión en 2008 de iniciar un nuevo desarrollo, y este es Wayland. Es cierto que el desarrollo de Wayland ha tenido demasiados tropiezos, esto yo lo he dicho en más de una ocasión. En más de una ocasión me he mostrado bastante crítico con el desarrollo del protocolo, ya que este ha ido demasiado lento, y también hay que tener en cuenta que cuando la primera versión, ¿no?, de Wayland fue publicada, aquello era básicamente un software totalmente inútil, lo que delató los grandes defectos de diseño que tenía el protocolo. Y a ver, cuando digo defectos de diseño, no me estoy refiriendo a que el protocolo funcionase mal, de hecho funcionaba bien. El problema es que Wayland, en un principio, el diseño inicial de Wayland no contemplaba ciertas características que ya eran estándares en los sistemas operativos de escritorio en general. De hecho, para Wayland se tomó la decisión de que no tuviese un soporte estándar para la realización de screencasting. Y esta decisión se tomó en el año 2008, prácticamente el día anterior a que el screencasting no solo se convirtiera en una característica básica, sino en una industria que estaba empezando a mover cientos o miles de millones de dólares en todo el mundo. Y los desarrolladores de Wayland dijeron que no, que esto no se soporta, y aquello delató la falta de conexión con la realidad
de los desarrolladores de Wayland. De hecho, tuvieron que ser precisamente que KDE, que está invertido y me confundo, KDE y en menor medida Valve, los que, digamos, enderezaron un poco la trayectoria del protocolo para que implementara cosas más ajustadas a los usuarios comunes. Y el tema del screencasting al final tuvo que ser resuelto mediante Pipewire y XDG Desktop Portal. Pese a todo, y a pesar de los fallos de diseño y que básicamente se puede decir que Wayland se ha convertido en otro dinosaurio dopado como Xorg debido al mal diseño, ¿no? A su mal diseño inicial. Wayland tiene en este momento un margen de mejora muy amplio que Xorg o X11 no tiene. Y debido a que yo quiero que el escritorio GNU Linux se adapte al contexto tecnológico actual y que no se quede anclado en 1994, pues yo apoyo la imposición de Wayland por la fuerza, no viendo la enorme resistencia que están mostrando muchos desarrolladores. De hecho, desde que se empezó a rumorear de que no me podría imponer Wayland como sesión única, proyectos como MPV, que en un pasado fueron abiertos detractores de Wayland, empezaron a implementar el protocolo porque vieron que el toro les iba a pillar. Así que la imposición de Wayland es una buena idea y viendo la circunstancia me temo que va a ser el único camino correcto. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!